Estamos en un momento clave en la historia, donde dos potencias están compitiendo por el puesto número 1. A un lado, tenemos a la potencia actual que domina la política y economía mundial, los Estados Unidos. Pero al otro lado, existe un país que ya es una potencia silenciosa, China. China ha surgido en las últimas décadas como la fábrica del mundo. Absolutamente todo lo que nosotros consumimos tiene alguna conexión a China. No obstante, los Estados Unidos sigue siendo el país que domina. Estados Unidos tiene tanto poder que, si les da la gana, pueden mandar a cualquier país a la quiebra al imponerles sanciones y dejarlos sin poder participar en el comercio internacional. Y ya que los Estados Unidos domina el mundo, su moneda, el dólar, también domina el mundo financiero. El dólar en los últimos 100 años ha sido la moneda más importante del mundo. Antes que el dólar domine, la libra esterlina del Imperio Británico era la moneda dominante. Y para que China pueda verdaderamente ser la potencia mundial del futuro, tiene que quitarle el poder al dólar. Aquí las grandes preguntas serían: 1. ¿Cuándo es que el dólar va a dejar de ser tan importante como lo es hoy? Y 2. ¿Será China el país que imponga su moneda, es decir, el yuan chino? En este video yo te voy a explicar por qué el año 2022 puede ser el año decisivo que va a empezar el fin del dólar. Mi meta es que después de ver todo este video, tú vas a entender exactamente por qué el dólar domina la economía mundial y cómo los Estados Unidos pueden imprimir dinero sin tener que sufrir consecuencias. O al menos eso era hasta ahora. Y es justamente esto lo que le podría quitar el poder al dólar. Un componente primordial en la sociedad humana es el dinero. El dinero es un instrumento que se usa como método de pago en las transacciones entre personas. En la historia, los egipcios usaban el oro como método de pago. Los romanos utilizaban la plata, el oro y la sal. Es más, la palabra salario tiene sus orígenes en el Imperio Romano, cuando le pagaban a los soldados con sal cada mes por formar parte del ejército. Pero fue hasta alrededor del año 1000 después de Cristo que en China, durante la dinastía Song, se empezó a usar pedazos de papel que representaban su peso en oro y metales preciosos como dinero. No obstante, volviendo a la época moderna, al finalizar la Segunda Guerra Mundial se creó un nuevo orden mundial. Europa estaba destruida gracias a la guerra y los Estados Unidos surgió como la potencia mundial. En ese entonces, para asegurarse que la Unión Soviética y el comunismo no llegasen a dominar el mundo, los estadounidenses forjaron alianzas y usaron al dólar como arma de dominio. En las montañas de New Hampshire, en Estados Unidos, 44 países se reunieron para firmar el acuerdo de Bretton Woods. Este acuerdo era clave para el dominio de los Estados Unidos y el dólar, ya que este acuerdo establecía al dólar estadounidense como la reserva mundial. Esto revolucionó el status quo mundial y los Estados Unidos se volvió el único país que tenía una moneda que podía ser intercambiada por oro. Con tanto poder, los Estados Unidos usó al dólar para empezar a dominar el mundo, empezando por Europa. Para poder reconstruir países como Alemania, Francia e Inglaterra, los estadounidenses le prestaron miles de millones de dólares a estos gobiernos. Este proyecto se llamaba el Marshall Plan y fue el que plantó la semilla para hacer que el dólar domine el mundo, ya que estas deudas eran en dólares. Esto le dio un poder tremendo a los Estados Unidos, poder que ningún otro imperio en la historia pudo obtener. Los Estados Unidos básicamente tenía control sobre las transacciones financieras en el mundo. Solo para que te des una idea, hasta hoy en día, si tú vives en España y quieres mandarle dinero a un familiar que vive en México, por ejemplo, tú no puedes mandárselos directamente. Esta transacción tiene que pasar primero por un banco estadounidense en Nueva York para poder dar la luz verde. Así que los Estados Unidos logró hacer algo que ningún otro imperio pudo hacer y tenía dominio sobre las transacciones mundiales, ya que ellos eran los que tenían el dólar y el oro mundial. Su economía se disparó y vieron una época económica dorada. No obstante, todo esto cambió en el año 1971. En ese entonces, los Estados Unidos estaba sufriendo de una inflación descontrolada y, por miedo, los inversionistas estaban intercambiando sus dólares por oro. Esto fue algo que no le convenía a los Estados Unidos y en 1971 el expresidente Richard Nixon declaró mediante un mensaje público que el dólar ya no podía ser intercambiado por oro. Este fue un momento clave en la historia.
el dólar ya no representaba nada y era un simple pedazo de papel. Aquí tú seguramente te estarás preguntando, si el dólar es literalmente un pedazo de papel que no vale nada, ¿por qué es que el dólar sigue teniendo valor y poder? La respuesta es simple. Confianza. El dólar mantiene su poder ya que es la moneda emitida por el país que domina la tierra. En simples palabras, este pedazo de papel verde refleja el poder que tiene Estados Unidos sobre el mundo. Como les explicaba, los Estados Unidos es la superpotencia que tiene al ejército más avanzado del mundo, las relaciones internacionales más importantes y a la economía más grande del mundo. Por lo tanto, los gobiernos mundiales, las empresas multinacionales y los inversionistas más grandes del mundo prefieren tener su dinero denominado en dólares. Aquí en este gráfico ustedes van a ver en qué moneda tienen todos los gobiernos internacionales su dinero. Como verán, el 62% de las reservas mundiales están en dólares, seguidas por 20% en euros y el 5% en yen japonés. En tu país, por ejemplo, es probable que más del 80% de las reservas nacionales estén en dólares. Por lo tanto, a pesar de que el dólar es un simple pedazo de papel que no es respaldado por nada, el mundo entero sigue confiando en el dólar y en el gobierno estadounidense. Sin embargo, esta confianza está por volverse en desconfianza. El fin del dólar es inminente y la pandemia fue lo que aceleró este proceso. Les explico por qué. La Reserva Federal en los Estados Unidos actúa como el banco central. Son ellos los que tienen poder sobre el dólar y lo pueden imprimir. Cuando tú escuchas en la televisión o en las noticias que los Estados Unidos está imprimiendo dinero, esto significa básicamente que el gobierno estadounidense emite deudas vía bonos gubernamentales. Estos bonos son un pagaré y al emitirlos, la Reserva Federal los compra e imprime dinero. Y en el caso del gobierno estadounidense, ellos han estado en déficit por décadas. ¿Qué significa esto? Significa que el gobierno gasta más dinero de lo que recibe. Y para poder cubrir este déficit, el gobierno se está endeudando e imprimiendo dólares. Aquí en este gráfico, ustedes van a poder ver el nivel de deuda que tiene el gobierno estadounidense desde el año 1990. Como podrán ver, la deuda ha estado subiendo lentamente. Y cuando llegamos al año 2008 y 2020, la deuda se disparó a raíz de las crisis que tuvo el país. Acuérdense, para cubrir esta deuda, los Estados Unidos imprime dólares. Pero lo que pasó en el año 2020 fue algo nunca antes visto. El gobierno imprimió casi 40% más dólares de los que habían en existencia. Y eso se continuó en el año 2021, imprimiendo alrededor de 25% más dólares. Eso significa que se ha impreso más de un nuevo dólar por cada dos que habían en circulación. Para que se den cuenta de la magnitud de esta impresión de dólares, en el primer mes de pandemia se imprimió más dinero en ese mes que en 2 siglos en los Estados Unidos. Esta impresión hace que el dólar pierda su valor. Acuérdense, el precio de cualquier cosa, sea una moneda, una acción o hasta el precio del pan, son determinados por la oferta y la demanda. Si el gobierno estadounidense imprime dólares, ellos están subiendo la oferta de dólares. Aquí, lo único que mantiene el poder y la importancia del dólar es la demanda. Cuando el expresidente Nixon dejó de respaldar al dólar con el oro, ¿se acuerdan que les dije que lo único que le sigue dando poder al dólar es la confianza y el poder que tiene Estados Unidos? Pues esta confianza se está desvaneciendo. Los Estados Unidos está enfrentando una era oscura. El país tiene problemas muy serios internos, pero también externos. Internamente, los Estados Unidos está enfrentando una división política seria. Nunca en la historia han estado más divididos los estadounidenses entre republicanos y demócratas. Los dos lados se pelean como una pareja a punto de divorciarse. Ustedes se acordarán que en enero del año 2021, los estadounidenses apoyando al expresidente Trump entraron al Capitolio y querían parar la transición de poder al presidente actual, Joe Biden. Este fue un evento tan escandaloso que hasta los medios de comunicación tratan de no mencionarlo. Y si es una vergüenza para el país, ¿cómo crees que los gobiernos extranjeros e inversionistas van a mantener su confianza en el dólar? De la misma manera, ustedes se acordarán el caos que ocurrió en Afganistán cuando los militares y empleados del gobierno estadounidense tuvieron que escaparse de los talibanes. Imagínense, el gobierno había gastado miles de millones de dólares en Afganistán,
vidas estadounidenses se perdieron y ahora tuvieron que irse corriendo al enfrentar a unos encapuchados que literalmente vienen de las montañas. Encapuchados que tienen acceso a armas baratas y prehistóricas comparadas a las armas sofisticadas y avanzadísimas que tienen los estadounidenses. ¿Cómo es posible que el gobierno más poderoso del mundo enfrente tanta ridiculez? Un gobierno liderado por un anciano que apenas puede mantenerse despierto. Esas son preguntas que se están haciendo los gobiernos internacionales e inversionistas al mantener su dinero en dólares. En junio del año 2021, el Fondo Nacional de Riqueza de Rusia anunció al mundo que ellos van a dejar de utilizar dólares. Esta es una noticia que no recibió suficiente atención, pero solo para que se den una idea, este fondo vale alrededor de 185.000 millones de dólares y ellos ya no quieren ser dueños de dólares estadounidenses. Y ante esa noticia, hay una moneda que se propone como candidato a recibir ese capital: el euro. Los europeos desde hace ya décadas han estado lentamente reforzando al euro y promoviéndolo en los mercados financieros. Y en enero del año 2021, la Unión Europea públicamente manifestó sus planes para hacer que el euro reemplace al dólar como moneda dominante. Rusia recibió estos planes con los brazos abiertos y cambió sus dólares por euros. Pero aquí está la gran pregunta: ¿será posible que Rusia y el euro puedan quitarle el puesto mundial al dólar? La respuesta es que probablemente no. Pero existe otra potencia que no hemos mencionado, que sí puede quitarle el puesto número 1 al dólar: China. ¿Se acuerdan que les dije que los primeros billetes que se utilizaron como dinero fueron usados en China hace 1000 años? Pues si los chinos fueron los que crearon el uso de billetes como dinero, ellos también van a ingeniárselas para crear un nuevo método de intercambio. Y en el año 2019, el gobierno de China reveló que desde hace unos años que estaban trabajando en un proyecto llamado el Yuan Digital, que estará disponible para el público en las Olimpiadas del año 2022. La meta de este proyecto es quitarle el puesto número 1 al dólar y volverse la moneda dominante. Al punto que recientemente declararon que todas las transacciones de criptomonedas como Bitcoin son ilegales en China. Los chinos están tramando algo inmenso y el año 2021 va a ser el comienzo del fin del dólar, según China. Pues 3 senadores han declarado que el yuan digital es un arma para espiar a los estadounidenses y quitar libertades. Ellos dicen que el yuan digital nunca va a ser aceptado en los Estados Unidos. Coincidentemente, los Estados Unidos también ha decidido boicotear las Olimpiadas del año 2022 en China. Y si hay algo que nos puede decir la historia humana, es que los imperios dominantes siempre van a caer, desde los egipcios y los romanos hasta los ingleses y la Unión Soviética. Las potencias mundiales siempre caen. Y eso me lleva a preguntarte a ti: ¿crees que el yuan digital va a reemplazar al dólar? ¿Quisieras que haga un video donde te explico por qué pienso que el imperio estadounidense está por caer? Espero tus comentarios aquí abajo y antes que te vayas te quisiera recomendar el siguiente video donde te hablo sobre cómo el conflicto entre Estados Unidos y China podría resultar en un colapso económico y guerra mundial. Muchísimas gracias por ver este video, mis queridos youtubers, y les mando un saludo desde Luxemburgo.